Y estaba orando y venía a mi mente que hay una profecía bíblica que tiene que cumplirse en cuanto a Israel, en cuanto a la nación, en cuanto al pueblo escogido, la nación santa. Y en la oración clamaba y pedía por Israel. Y en un momento pensé y le dije: Señor, pero si hay una profecía que tiene que cumplirse, es decir, lo que Israel está viviendo tiene que vivir. Y vendrán cosas peores, pero tiene que vivirlo porque es profecía de Dios. Y entonces, Señor, ¿cómo es que voy a orar por Israel? No sé si le ha pasado, pero me hice esa pregunta y le digo: ¿cómo debo orar por Israel? Porque tú nos enseñas por medio de la palabra que debemos orar por ellos, pero tu voluntad jamás va a ser cambiada. Tus profecías nunca van a cambiar. ¿Cómo debo orar por Israel? Y hasta hace pocos días recibí una palabra de un hermano y me dice: debemos orar por Israel, que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Y yo le dije: bueno, Señor, está bien, que se haga tu voluntad, porque la mayoría de veces que oramos por la nación o por el pueblo de Israel, queremos que oramos como para que todo cese, para que todo mengue, para que no acontezcan tales acontecimientos, valga la redundancia. Oramos así y es algo que no va a poder cambiar, es algo que se tiene que cumplir porque es profecía. Por eso debemos orar por Israel, para que Dios le dé la fuerza para soportar la profecía, para soportar los eventos venideros y lo que están viviendo en la actualidad. Y saben que hay algunas de las profecías que están cumplidas, pero hay otras que no se han cumplido. Y en Mateo capítulo 24 podemos ver algunas profecías cumplidas, pero una que aún no se han cumplido, quizás las estamos viviendo. Y le dije al Señor, o el Señor me dijo, el domingo pasado, ¿sí?, saliendo de la escuela dominical, predicó mi esposa, lo prediqué hace 2 domingos, y saliendo allá afuera pasó creo que algunos de los hermanos estaban conmigo, cuando salimos y pasó una camioneta full de personas. Recuerden que el domingo estábamos en la cuestión de las votaciones, de las primarias, y el señor de la camioneta iba cargado de personas y dijo estas palabras: ya fueron a votar. Yo por deducción me dije: seguro anda cargando personas, trasladando a las personas de un lugar a otro para que vayan a votar. Por deducción. Y en ese momento me vino a mi mente el mensaje que les voy a predicar hoy, que les voy a hablar. Y estoy seguro que el Señor me lo entregó. Estoy seguro que el Señor primero habló a mi vida para luego hablar a la de ustedes. Cuando vi eso, automáticamente pensé y dije: si así fuéramos para predicar las buenas nuevas de salvación, si así fuéramos para llevar libertad a los cautivos, si así fuéramos para expandir el reino, si así fuéramos para predicarle a nuestra familia, si así fuéramos para instruir a nuestros hijos, si así fuéramos para ganar al perdido, todo cambiara. Y era algo como que el Señor me decía, o había algo que me decía: hay tantas personas preocupadas en el entorno social o en lo social por lo que está pasando. Estoy hablando a nivel nacional en nuestro país, Venezuela. Pero no se están dando cuenta lo que está pasando en el mundo, que las señales se están cumpliendo y que la venida o el levantamiento de la iglesia está cerca. ¿Y sabe qué es triste y lamentable? Que dentro de ese grupo de personas selectivas de las cuales le estoy hablando se encuentra la iglesia del Señor. Yo no le estoy diciendo no salga a votar, yo voy a ir a votar. Todos queremos un cambio, todos queremos una Venezuela bonita, todos queremos que las cosas mejoren. Ojo, porque no quiero que malinterpreten el mensaje del Señor. No quiero que lo malinterpreten. Quiero que se centren verdaderamente en lo que se deben centrar como creyentes. Todos debemos salir a ejercer un derecho.
la política, no precisamente lo que me rodea políticamente hablando, sino del reino al cual yo pertenezco. Es lo que debe, o es lo que debemos nosotros hoy en día priorizar en nuestras vidas. Y saben, estuve investigando acerca de la historia de la iglesia. Quiero compartirles un poco acerca de esto. Voy a tratar de ser lo más corto posible el mensaje. No quiero que se me aburra, no quiero que se me duerman. Tenemos amigos. Pero me llama mucho la atención, y todo tiene un origen. Todo en la vida tiene un origen. Y a veces estamos viviendo cosas y no sabemos lo que estamos viviendo, de dónde se originó lo que está pasando hoy en día. Y lo desconocemos. Y quiero hablarte de dos puntos específicos. Uno, la historia de la iglesia. Dos, lo que está aconteciendo en Israel y Palestina. Porque por allí surgieron unos comentarios, o cuando entramos en las redes sociales, vemos, o usted se pone a investigar a raíz de lo que dijo el presidente de la República en estos días, que Jesucristo era palestino, y para de contar en la cuestión, eso trajo confusión en algunos creyentes. Y si usted se va al internet, ahí se va a encontrar sino más que una teoría, y una teoría no tiene argumento, y un argumento quiere decir que no es algo sólido, es algo que se puede caer. Y eso es lo que encontramos en el internet. Y cuando voy al internet, ingreso al internet, ciertamente me consigo con la cuestión de que Jesucristo es palestino. Pero yo, por mi fe, por lo que he creído, porque soy embajador del reino, sé que no es así. Y usted debe saber que no es así. Es importante buscar una buena fuente para poder saber estas cosas. Y cuando me voy al tema de la iglesia, del origen de la iglesia, cuando la iglesia era perseguida, vamos a empezar desde el mandato del emperador Constantino. Creo que muchos hemos visto la película, una película ya, se queda ahí, hay muchas cosas que no, de hecho nada de eso es real. Pero cuando investigamos el origen de la iglesia, vemos que antes de él hubieron unos emperadores, eran crueles, eran malos, asesinos, y lo hacían con alevosía, lo hacían con premeditación, es decir, estudiaban los asesinatos de los cristianos, de los creyentes. Esa es la historia de la iglesia, así empieza la iglesia. Había un emperador llamado Nerón que los bañaba o los metía en aceite y los quemaba y los empalaba en los jardines de su palacio, a la iglesia, a los creyentes. Y la iglesia era perseguida. Es decir, no podíamos tener culto como lo tenemos ahora. No podíamos estar reunidos como estamos ahora. No había la libertad. Y así como él, vinieron otros emperadores que reinaban y continuaba la misma odisea con la iglesia. La iglesia era perseguida. La iglesia era torturada, la iglesia era asesinada, la iglesia no podía decir yo soy iglesia, la iglesia no podía decir yo creo en Cristo, la iglesia no podía decir yo soy creyente, porque le esperaba la muerte. Después de todos esos emperadores y todas esas personas que reinaron, había un hombre llamado Constantino, un emperador, al igual que los demás. Pero él buscó unificar a la iglesia con una estrategia política. ¿Sabe? Hay algo a lo que le temían los gobiernos, y era la iglesia. El gobierno en los tiempos anteriores le temía a esa organización llamada iglesia, porque era cantidad y era calidad. Porque pensaba que podían en un momento destronarlo, hacer una revolución y tumbarlo. Y el gobierno romano le temía a la iglesia. Por eso los mataban, por eso los perseguían. Ahora los pobres se sentían agradecidos con la iglesia porque el Señor hacía señales, hacía prodigios, sanaba, usaba la iglesia como canal de bendición para los pobres. Eso pasaba en la historia de la iglesia. Los religiosos
como los fariseos, los saduceos, los escribas, también estaban en contra porque pensaban que los podían destronar. Y este hombre, cuando llegó, decidió usar una estrategia política con la iglesia. Y por eso hablan las redes sociales y algunos argumentan diferentes puntos de vista de filósofos, teólogos, psicólogos en cuanto a este hombre. Hay quienes dicen que se convirtió al cristianismo y por eso hizo libertad de culto en aquellos tiempos. Es decir, los cristianos podían adorar a Dios, los cristianos podían reunirse, los cristianos podían llevar una vida al igual que los demás. Los cristianos podían hacer como somos nosotros ahorita, que debemos aprovecharlo al máximo. Eso hizo este hombre. Una estrategia política. Empezó este hombre a darle a la iglesia algo que quizás la iglesia necesitaba. Pero la iglesia ya tenía lo más importante, que era la presencia de Dios, que no lo tiene cualquiera. Pero este hombre empezó a trabajar en pro de eso. Y puedo decir, o me tomo el atrevimiento de decir que en cierta parte engañó a la iglesia. Hizo un concilio donde se reunió con los líderes religiosos, expuso algunos términos y la iglesia, en pocas palabras, se dejó liderar por este hombre. Que hoy dicen muchos que fue cristiano. Hoy dicen muchas teorías que él fue el que promovió la iglesia en Roma. Pero que nosotros sabemos que no es así. Que nosotros sabemos que no es así. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, como les decía al principio, todo tiene un origen. ¿Qué estamos viviendo hoy, en la actualidad, como iglesia? ¿Qué quiere hacer el gobierno en el cual nos encontramos hoy con la iglesia? Ahora pregunto, nosotros como iglesia, no le hablo en forma de mí como iglesia o de usted como iglesia, le hablo en el término organizativo. Nosotros como iglesia, como estructura, como ente, ¿tenemos necesidades o no tenemos necesidades? Tenemos necesidades, necesitamos agrandar nuestra estructura, nuestro templo, necesitamos una batería, necesitamos, bueno pues, si usted visualiza se da cuenta que necesitamos muchas cosas, hay necesidad, pero tenemos lo más importante, la unción del santo, dice la palabra. Ahora el gobierno se ha querido meter o introducir en las iglesias usando estrategia política. ¿Cómo? Hay muchas reuniones que el gobierno ha hecho para los pastores de los diferentes concilios o de las diferentes organizaciones. En una oportunidad me invitaron a una reunión y me dijeron, pastor, amigo pastor, vaya, cénsese para que le llegue el bono del pastor. Hermano, y es algo atractivo, es algo jugoso. ¿Quién no quiere que le caiga algo extra por allá? No. Pero yo sé que al hacerlo estoy yendo en contra de mi organización, de mis principios bíblicos y de la buena voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Y por eso me abstengo a tal cosa. No lo hago. Porque si hay algo que quiere el gobierno, ojo, cuando digo gobierno no me estoy refiriendo a la oposición, ¿cómo es el otro? A la revolución ni a la oposición. No, porque indiferentemente el gobierno que está ahora busca eso, pero el que viene también lo va a hacer. Estamos hablando del origen. Y es algo que viene de generación en generación. El gobierno no va a cambiar la condición de un estado, la condición de un país, la condición del universo, la condición de un mundo. No, eso lo cambia el Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el único que puede cambiar la condición de un estado. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que salir a ejercer votos. Sí, tenemos que salir, pero que eso no sea una prioridad en mi vida, sino que la prioridad debe ser
ser Jesús de Nazaret, el único que puede cambiar las condiciones en las que estamos actualmente. Quiero que se vayan claros en esto, amados. Quiero que se vayan claros en esto. El mandato de Constantino. Constantino se convirtió en emperador único de Roma, obteniendo victorias en una serie de campañas militares contra otros rivales. Durante una de estas campañas, él se convirtió al cristianismo del paganismo, es decir, el hombre era pagano. Según esta teoría, se convierte al cristianismo. ¿Me consta? No me consta. Es una teoría que estoy diciendo. Hoy hay mucha discusión sobre esto, si él fue sincero o fue para tener más poder político. Ahí se lo dejo. Saque su postura y su conclusión. Yo puedo tener la mía, no lo puedo obligar a que usted crea en la que yo tengo. Pero como hijo de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, estoy seguro que vamos a tener la interpretación correcta o la postura correcta en cuanto a esto. Según la historia, Constantino fue convertido y bautizado en su lecho de muerte. Y estuvo como creyente, vivió como creyente, gobernó como creyente, ejerció mando como creyente, pero en su lecho de muerte fue convertido y bautizado. De repente el hombre se salvó. Eso lo sabremos cuando estemos allá, en la presencia, y lo veamos y lo conozcamos, porque no lo conocemos sino por la historia. Y en estos días escuchaba acerca del presidente anterior, Chávez, y escuché de un ministro, de una persona que estaba allí a su lado, allí en el asunto, y el hombre era cristiano, era un ministro del Señor, y el hombre les predicaba, nunca se convirtió a él, era un embajador de Cristo, pero el hombre le predicaba, y Chávez nunca recibió al Señor, sino en su lecho de muerte. Dicen algunos, no me consta tampoco, sino en su lecho de muerte, es decir, también posiblemente el hombre se salvó. Eso lo sabe Dios. Y recuerde que la justicia divina no es como la nuestra. La justicia de Dios no es como la nuestra. Él nunca se equivoca, y Él sí es verdaderamente justo. Entonces estamos claros cuando traemos quizá la historia de la iglesia hace un infinito de años a hoy, al presente. Y podemos ver que estamos viviendo algo similar o parecido, y cualquier parecido, como dicen por allí. ¿Cómo es que dicen? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y yo soy de los que cree que en Dios no existen las casualidades, existen las causalidades, porque todo es una causa y un efecto. Ahora sí, hablemos un poco acerca de la guerra entre Israel y Palestina. A ver, ¿cuánto le llegan las notificaciones en su teléfono acerca de eso? ¿Cuántos han visto en los TikTok? ¿Cuántos han visto en el Instagram, en el Facebook? ¿Cuántos han visto en las redes sociales? ¿Algún documento acerca de esta guerra? Ahora, ¿cuántos se han detenido a leer, a oír? ¿Cuántos se han preocupado por eso? Como creyentes. Oye, no es cualquier país. ¿Es quién? Es la nación santa, es el pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabe algo? De la eficacia o de la bendición de Israel radica nuestra bendición como creyentes, como hijos de Dios. Recuerde esto, que nosotros somos aquel olivo injertado. ¿A quién? El pueblo de Israel. Porque el Mesías vino ¿para quién? Para los judíos,
para el pueblo de Israel, pero usted y yo agarramos cola. Y por la misericordia y la gracia de Dios, también vamos a ser salvos. Entonces, ¿debe preocuparme o no debe preocuparme? ¿Debo orar o no debo orar por Israel? ¿Debo estar al pendiente de los acontecimientos o no debo estar al pendiente? Porque el levantamiento de la iglesia está cerca y yo debo estar preparado para cuando eso acontezca, porque si no, ¿qué pasa? Si no, no puedo quedar. La Biblia no registra ni el día ni la hora, pero sí nos habla de las señales y las estamos viviendo. El sinoísmo, un movimiento nacionalista que persigue la creación de un Estado judío y democrático en la tierra, prometida del judaísmo, localizada en la Palestina histórica, movido por razones económicas, nacionales, religiosas, y humanitarias. Los judíos comenzaron a emigrar hacia esta tierra prometida en el 1881. La primera oleada judía a gran escala tuvo lugar en la década del 1930 en pleno mandato británico como consecuencia de la persecución nazi. Si hablamos de Palestina en este tiempo, hablamos de la tierra prometida, Canaán. ¿A quién se le promete esta tierra? El pueblo de Israel, a los judíos. Es la promesa. Por tanto, la tierra les pertenece. Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en Palestina histórica fueron creciendo y con ello aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. Ante este panorama, el Reino Unido acudió a Naciones Unidas, que emitió la resolución. Esta resolución dividió la región de dos estados, uno árabe y otro judío. Y este último se le asignó, o sea, el judío, el 54% del territorio a Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas. Estamos viendo la intervención del país, estamos hablando de la actualidad. Se le atribuye el 54% a los judíos. Y los judíos son los que están bajo la promesa. Porque los árabes es otra cosa, no somos los mismos, los vamos a ver a continuación. En 1984 Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar del 54% al 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén, bajo dominio egipcio, queda la franja de Gaza, y bajo dominio jordano, Cisjordania, incluyendo Jerusalén este. Por un lado, Israel considera que las potencias árabes buscan destruir el recién creado Estado israelí. Algunos historiadores críticos consideran que la potencia árabe intervinieron para proteger a la población palestina, que ya antes de la independencia de Israel sufrió desplazamiento mediante planes de conquista militar israelí como un plan. Otros consideran que las potencias árabes vieron en el plan de partición de la ONU una nueva muestra del colonialismo occidental. A ver, tenemos tres posturas. Y para mí, la única es que hay una profecía. Es que hay algo que tiene que cumplirse. Es que esto tiene un origen y no parte desde el 2022, no parte desde el 2001, no parte desde el 1999, no. Parte desde allá, desde la promesa, desde Abraham. Desde allí parte esta guerra. Es el origen de esto. Ahora, aquí
podemos entrar en el término que hablaba al principio, en que si Cristo era palestino o era judío. Ahí podemos ver el por qué las grandes equivocaciones, porque fue algo que se dividió entre el reino del norte, el reino del sur. Ahora hay una discusión, está como digamos la zona de reclamación, acá en nuestro país, Venezuela. No sabemos si los venezolanos decimos que es nuestra, pero los de allá dicen que es de allá y por ahora en reclamación. No sé si hay algo que ha cambiado. Algo así está pasando con Palestina. A ver, los árabes dicen que es territorio de ellos, pero los judíos dicen que es territorio de ellos. Y según esto que acabamos de leer, el 74% es de los judíos. Ahí está la respuesta a la gran confusión que se ha generado hoy en día en cuanto a Cristo, en cuanto al Mesías. Ahora, bien sabemos que los árabes han creado una organización llamada Hamas, que es una organización terrorista que se ha encargado de hacer guerra, que se ha encargado de ir en contra de Israel, según buscando proteger a los palestinos. ¿Qué tanto tiene esto de verdad? No lo sé. Pero una organización terrorista no puede querer bien para nadie, sino para sí misma. No puede querer bien ni para uno ni para el otro. Es decir, no podríamos decir que está luchando o batallando verdaderamente por Palestina. Más bien pudiéramos sacar conclusiones de que quiere lo suyo propio en el lugar donde se encuentra. Ahora estamos claros que para los palestinos Jerusalén es propiedad de ellos, pero para los judíos Jerusalén es propiedad de ellos. Y sabemos que Jerusalén es propiedad de los judíos, del pueblo de Dios. Sabemos que Palestina es propiedad del pueblo de Dios porque es la tierra prometida. Ahora, el origen de estos acontecimientos lo podemos ubicar en el libro de Génesis capítulo 10, Agar versus Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. Y había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham. El origen, o parte del origen, de la guerra entre Israel y Palestina. ¿Por qué? Había una promesa sobre Abraham. Había una promesa sobre Sarai. Dios los había cogido, Dios los había tomado. Pero la impaciencia del ser humano nos lleva a cometer errores que son irremediables, que de alguna razón u otra tenemos que vivir la consecuencia. Consecuencia de lo que está pasando hoy. Claro, una profecía debía cumplirse. Consecuencia. A veces cometemos un error, a veces hacemos algo, a veces infringimos la ley, a veces le damos la espalda a Dios y creemos que el pagar el cuadrante es algo momentáneo. Me enfermé una semana, se me dañó el carro, perdí el empleo y decimos: bueno, Señor, ya pagué el cuadrante. ¿Hace cuánto se originó esto en la palabra? ¿Hace cuánto visualizamos nosotros este acontecimiento cuando Abraham, el amigo de Dios, y hasta el día de hoy hay consecuencias por un acto que pasó a raíz de la desesperación y no esperar el tiempo de Dios y no esperar la promesa de Dios? ¿Quiénes están esperando algo de Dios? Sigue esperando, pacientemente espere en Jehová, dice el Salmo. Sigue esperando, no se precipite, no cometa errores durante la espera. ¿Sabe por qué? Porque tus errores de hoy van a repercutir el día de mañana y quizás no en ti, sino en tu generación. Sigue esperando, confiadamente en Jehová, sigue esperando, porque Él te va a dar lo que un día te prometió.
Génesis capítulo 16, verso 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Si hablamos de la descendencia de Ismael, podemos hablar de los árabes, de los palestinos, del pueblo que está en guerra con Israel. Esa es la descendencia de Ismael. Entonces podemos apreciar el origen de lo que está aconteciendo hoy en día. Los países árabes descienden de Ismael. La falta de desesperación al esperar la promesa en Sarai la llevó a cometer un error. Génesis capítulo 17, verso 15. Dijo también Dios a Abraham a Sarai: tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre el rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Estaba avanzada la edad de estos dos. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Escucha lo que le respondió Dios. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una nación, o una gran nación, perdón. Mas yo estableceré, otra vez, mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz. Por este tiempo, el año que viene. Podemos comprender y tener claro lo que estamos hablando. A ver, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo? Lo que pasó hace mucho tiempo repercute en el presente de hoy. 2 hijos, 2 naciones, 2 imperios, que hoy están en guerra. Ahora pregunto, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo las profecías? ¿Debemos de prestarle atención a estos acontecimientos y afianzarnos más a Dios, o debemos hacer caso omiso a lo que estamos oyendo? Tu voluntad, tu decisión. Hoy el Señor nos está llamando a recapacitar, a colocar la mirada donde verdaderamente debemos tenerla puesta, y es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, que nada ni nadie nos pueda separar de su amor. Que ninguna tempestad, que ninguna potestad, que ningún principado, nada, hermanos. Que algo que vi en la hermana, que algo que vi en el hermano me va a hacer detenerme, me va a hacer apartarme del amor de Dios. No, yo debo estar preparado para el levantamiento de la iglesia. Recuerde que estamos luchando algo que es individual y se llama salvación. Yo no puedo dejar de asistir a una actividad porque el hermano no me saludó. Yo no puedo dejar de asistir a una actividad porque vi algo que no me gustó en el equipo de adoración, o porque el pastor no predicó la palabra que yo esperaba. Yo debo tener un fundamento, y ese fundamento se llama Cristo Jesús. El único que puede salvar mi alma. No me salva el ministerio de adoración, no me salva el pastor, no me salva la pastora, no me salva el líder. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nunca vamos a pensar todos iguales. Yo nunca voy a pensar igual a mi esposa que vivo con ella. Nunca. Hablamos con los líderes de los caballeros, que siempre van a haber diferencias. Siempre vamos a tener diferencias, pero aún con esa diferencia, yo debo seguir encaminado apuntando al blanco, que es Cristo Jesús. Porque si me detengo a fijar la mirada en la diferencia y me dejo persuadir por ella, quien pierde soy yo. ¿Y saben qué es lamentable, hermano? Que hoy en día, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, hay hermanos que están enojados, que odian a otro hermano, pero ese hermano no sabe que lo odia. Ese hermano desconoce totalmente. Hay hermanos que están luchando con otro, pero son incapaces de decirle: hermana, ¿sabes algo? Yo tengo que hablar contigo porque yo siento esto, porque yo siento aquello.
Y mi esposa daba un ejemplo la semana pasada y hablaba del frasquito de veneno. ¿Cuántos se recuerdan? Ella hablaba de un frasco, de un recipiente con veneno. Y a veces el que está enyucado, o el que está molesto, o el que odia al hermano, se toma el frasco de veneno porque todas esas cosas están en él, y piensa que el hermano se va a morir. ¿Quién se muere? Y eso está pasando, hermano, en la iglesia. Yo resiento algo contigo, tú me caes mal, puedo hacer cosas que no me gustan, te veo y no te paso, te veo y me devuelvo, no me congrego porque tú vienes. ¿Quién se está tomando el veneno, él o yo? ¿Yo? Porque yo soy el que siento tales cosas contra él. Ahora, yo en mi ignorancia pienso que él se va a morir. ¿Quién se muere, él o yo? Hermanos, pongámonos a cuenta con Dios y con esta persona por las cuales sentimos tales cosas, porque si no, no podremos ver al Señor. Y el levantamiento de la iglesia está, ¿lo dice quién? ¿El pastor? Las señales. Las señales. Recordemos que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Y sabe algo? No sé específicamente dónde me lo registra la Biblia, lo estaba buscando y no lo conseguí. Pero hay una porción de la palabra que dice que el Señor adelantará su venida. ¿Sabe por qué? Para que ni usted ni yo se pierda. Ahí se la dejo, hermano. Porque hay muchos estudiosos, teólogos, que dicen que faltan 1000 años, que falta tanto tiempo, que falta esto. Yo no sé nada de eso porque la Biblia no dice el tiempo ni la hora, pero hay gente que le lleva un seguimiento a esto. Como por ejemplo el teólogo Armando Albucín. Él llevaba un seguimiento hasta que su teoría se cayó. Su teología se cayó y tuvo que retractarse y decir, me he equivocado. Hermano, nadie sabe la hora, ni siquiera el Hijo, dice la palabra. Lo que debemos es estar preparados, lo que debemos es perdonar al hermano, lo que debemos es ponernos a cuenta con el hermano, lo que debemos es amar al hermano, lo que debemos es expandir el reino, lo que debemos es predicarle a nuestra familia. ¿Sabe por qué? Para que cuando tal acontecimiento llega, ellos puedan ser levantados. O dígame si usted se va a gozar, si usted se va y se queda sus hijos, si usted se va y se queda su esposa, si usted se va y se queda sus padres, si los quiere vivos. ¿Le gustaría o no le gustaría tenerlos allá? Vamos a trabajar en pro de eso. Vamos a dejar el relativismo a un lado. Vamos a dejar la desunión a un lado. Vamos a dejar las diferencias a un lado. Van a ver, sí, tengo muchas con mi esposa. Tenemos 11 años casados. Y hasta ahora hay diferencia. Y creo que hasta que partamos van a haber diferencias. Pero la amo. La comprendo, la valoro, la entiendo, la escucho y ella me escucha. Y entre tantas diferencias nos ponemos de acuerdo. ¿Acaso no podemos hacer eso con el hermano? Debemos hacerlo, amada iglesia. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Yo no sé con qué palabra te esperabas tú el día de hoy, pero te digo que la palabra que te estoy dando me la dio el Señor. Y quiero que la atesores en tu corazón y puedas salir de este lugar con una perspectiva diferente en cuanto al levantamiento de la iglesia y a lo que está aconteciendo actualmente en el mundo. Génesis capítulo 17, verso 8. ¿Es profecía o no es profecía? ¿Debe cumplirse o no debe cumplirse? La Nueva Canaán de estos tiempos es Palestina, le pertenece a Israel. Tiene que haber bombardeo, tiene que haber guerra, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro. Tiene que haber, que hay una organización llamada Hamas que es terrorista, la tiene que haber, porque es profecía, debe cumplirse. Israel debe entrar a su tierra nuevamente porque el Señor se la entregó y fue la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Eso tiene que pasar. Y eso va a pasar. Pero ¿sabes algo? Después que todo esto acontezca, después que todo esto pase, va a haber victoria para Israel. Va a haber bendición para Israel. Y es ahí donde nosotros podemos tomar parte de esa gran bendición. Como el olivo injertado
apartado, dice la palabra. Ahora, ¿nos conviene o no nos conviene orar por Israel? Para que se haga la voluntad del Padre. Debimos orar por Israel. Por eso le preguntaba al Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo te pido por Israel? Si esto se tiene que cumplir. Y el Señor usó un canal de bendición, un pastor amigo, y me dijo, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Hablábamos la semana antepasada, hace 2 domingos, de la sublemación que había visto en el pueblo de Israel ante Dios cuando Gedeón. Y cada vez que el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, viene una consecuencia. Lo vimos o lo hablamos hace 2 domingos, las consecuencias del pueblo de Israel a causa de sublemarse contra Dios, a causa de la adoración de dioses ajenos. Y me llama la atención mucho una predicación, un video que vi, un pastor, y hablaba de un día, de una fiesta que se celebra en Israel. Ya con esto estoy cerrando, son las 11:30, llevo 45 minutos. Él hablaba acerca del pueblo de Israel y decía que en Israel se celebraba una fiesta y se llamaba el día de la Torá, de la ley, de la palabra de Dios. Pero mucho antes de esa celebración fueron un grupo de judíos, un grupo de creyentes, a un lugar específico a adorar a Dios. Y aquellas personas se inclinaban en adoración a Dios. Y entonces surgió un movimiento en ese momento y algunas personas se reunieron y echaron a esos creyentes que estaban adorando el nombre de Dios. Los sacaron, los apedrearon, los excluyeron. Y el pastor decía que parte de esas personas que estaban echando a los cristianos formaban parte de la organización esa LGTB, algo así. ¿Sabe cuál es? ¿Sí saben cuál es? Sí lo dije correcto, la LGBT o LGBT. Bueno, la misma, la del arcoíris. Ahora sí. Ellos fueron los principales en agredir a los creyentes. Organizaciones como eso, y no lo dejaron orar, no lo dejaron adorar. Pero tiempo después era la celebración del día de la Torá, de la Biblia. Y es un día donde el pueblo de Israel o la nación de Israel sale de las calles, hace fiesta en honor a la Torá. Son los Pentateucos, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés. Y cuenta el predicador, el pastor, que cuando van pasando con las Biblias, el pueblo besa la Biblia, el pueblo rinde homenaje o adoración a la palabra. De hecho, él expresa y comunica que en ese día nadie sale de su casa sino a rendir culto a eso. Pero en ese mismo momento el pueblo de Israel decidió hacer fiesta y banquete a un Dios que no es precisamente al que nosotros adoramos. Hicieron una concentración muy numerosa y adoraron a ese Dios. Y en el video lo presentan y es como un Buda. Y el pastor explica y dice que a raíz de eso está pasando o aconteciendo estos hechos en Israel. Y es porque nuevamente el pueblo le está dando la espalda a Dios. Y aunque sepamos que es una profecía y tiene que pasar porque sí, algunas veces nosotros hacemos que los acontecimientos se adelanten o que en medio de las circunstancias o el proceso que estamos viviendo por hacer nuestra voluntad, que no es la de Dios, nos vaya peor. A ver, le explico esto. El Señor le dijo a Jonás que tenía que ir ¿a dónde? ¿Y para dónde se fue Jonás? La voluntad de Dios era una y era que él debía ir a Nínive a predicar el Evangelio. Pero él, por su voluntad, se fue a Tarsis. ¿Qué pasó después? Se lo tragó un pez. ¿Era la voluntad de Dios que se lo tragara un pez? No, la voluntad de Dios fuera que él se embarcara a Nínive.
fue su voluntad, su mala decisión, el haber estado en el vientre de ese pez durante el periodo. Entonces, ¿hay profecías que se tienen que cumplir? Sí, se tienen que cumplir. Pero nosotros, si cumplimos la voluntad de Dios, esa profecía se va a cumplir y sí la vamos a vivir. Pero Dios siempre va a estar con nosotros y vamos a ver su mano poderosa moviéndose a favor. Pero si hacemos nuestra voluntad, vamos a pensar y a creer que Dios nos abandonó. Pero no es así, es que nosotros estamos haciendo nuestra voluntad dentro de la voluntad del que nos llamó. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para no quitarle más de su valioso tiempo en esta mañana.